Bienvenido a este video. Estaremos viendo Google Docs o documentos. Puedo buscar acá Google Docs. Vamos a ver que de todas formas traducido al español sería documentos y podríamos directamente trabajar en él, pero habría dos. Por ejemplo, en primera instancia estaría el Workspace relacionado al área de trabajo. Sin embargo, si vengo mucho más abajo en google.com, vemos que acá estaría documentos de Google. Ingreso y voy a poder acceder a la herramienta, dijimos, desde los dos espacios. Tenemos que tener en cuenta que este programa es similar a Microsoft Word, con las herramientas más indispensables y sin complejidades. Como indicamos, acá tendríamos la parte personal con nuestra cuenta de Gmail. Si no hemos iniciado sesión con Gmail, nos va a pedir que iniciemos. Vamos a poder acceder. O el Workspace que habíamos indicado que es para la empresa, mucho más completo todavía, pero prácticamente en personal tendríamos todas las opciones que necesitamos. Voy a ir a documentos de Google. Existen otros servicios más que ofrece la parte de Google. Por ejemplo, en la parte izquierda tendríamos no solamente documentos, esto equivale a Word, Microsoft Word, acá a Excel, a PowerPoint y a formularios. De todos estos tendríamos cursos en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo crear un nuevo documento? Antes tendría que entender que todos mis documentos se van a ir acumulando en este lugar a medida que vaya creando nuevos. Me va a dar una búsqueda de si yo sé el nombre de mi documento directamente desde este lugar. Puede que vea otros documentos, no solamente los míos creados, estoy viendo también de las personas las cuales me han compartido con mi persona otros documentos. Acá tendría, este sería cualquiera sea el propietario. Puede que mi primo, hermano o mi jefe del trabajo me haya compartido. Y yo también he creado documentos, ambos estoy viendo. Si digo solo de mi propiedad, solo aquellos en los cuales yo he trabajado, yo he creado dichos documentos. Y luego ajenos a mi propiedad, ninguno de estos yo he creado, pero han compartido conmigo otras empresas. Voy a dejar en cualquier, sea el propietario o de hecho en mi propiedad. Y otra forma de organizar no solamente sería como estamos viendo, sino a través de una lista. Hago clic, es mucho mejor incluso cuando tengo bastantes documentos, observarlo de esta forma. Y también puedo organizarlos, acá me está diciendo por títulos. O al principio que aparezcan los abiertos por última vez o los modificados por última vez, o las últimas modificaciones que se han hecho también que aparezca adelante. Lo voy a dejar por título, así estaríamos viendo en orden alfabético. Luego podría abrir el selector de archivos. De hecho, como no tengo muchos documentos, lo voy a dejar de una forma visual, como estamos ahora acá teniendo nuestros documentos. Luego abrir el selector de archivos me va a posibilitar no solamente acceder a mis archivos en mi unidad, como dijimos, acá están solo los dos que yo he creado, los que han compartido conmigo también, elementos que yo he destacado, que yo he puesto destacar más adelante al momento de crear un documento. Y de hecho acá mismo, por ejemplo, si ingreso a este documento, acá tengo una pequeña opción que dice destacar. Todos los documentos que yo vaya a destacar con esta estrella, como vemos amarilla, también va a aparecer ahí cuando yo quiera acceder. Entonces acá los destacados estarían organizados en esta forma. Va a ser mucho más fácil para nosotros encontrar documentos. Los más recientes abiertos van a estar acá también. O puedo cargar un documento de Word, es totalmente compatible. Y las fuentes, textos o imágenes que no vaya a entender Google Docs, lo que va a hacer es prácticamente lo va a convertir en imagen, lo demás en texto. Si digo seleccionar un archivo acá desde mi computadora, puedo venir a documentos y acá, por ejemplo, funciones en el trabajo, puedo abrir. Muy bien, va a cargar mi documento, es un documento de Word y lo entiende como tal. Y de hecho, acá estaría. Y ahora puedo cambiarlo y modificarlo a gusto como si estuviese trabajando de forma nativa en Microsoft Word. Y algunas cosas que no vaya a entender, imágenes y cosas complejas, lo va a convertir en imagen. Muy bien, voy a regresar
y ahora lo que recién he abierto se encontraría acá. Y si digo exclusivamente de mi propiedad, vemos que nuevamente me aparece porque yo he cargado desde mi computadora este documento. Así que puedo convertirlo también, lo que sería un documento de Word, a un documento de Google Doc. Vamos a ver el interfaz. Prácticamente dentro de la aplicación tendríamos muchas herramientas al respecto. Antes del mismo, una vez estando acá, donde se va acumulando nuestros documentos, en la parte inferior derecha habría para crear documentos. Y aquí para elegir plantillas. Y a partir de las plantillas, elijo según mis necesidades y ya voy complementando con mis datos personales. Tendremos una gran cantidad de plantillas según nuestros requerimientos. Por ejemplo, acá, si será un proyecto, hago clic solamente en esta plantilla, inmediatamente me abre. Yo ya podría ir modificando aquí el nombre del proyecto, reemplazo, la fecha, el nombre y así sucesivamente. Vemos que es muy fácil. Para retornar a la anterior, en la parte superior izquierda, acá tendría, y hago clic y retorno nuevamente a todos mis documentos. Y la plantilla que acabo de abrir para modificarla ahora ya pertenece a mi propiedad, entonces se va acumulando acá en el de mi propiedad. Otra forma de crear también documentos, en este caso en blanco sin necesidad de utilizar plantillas. En la parte inferior derecha también tendríamos acá crear documento en blanco. Ahora vamos a ver el interfaz con el cual contamos. En la parte superior hemos dicho acá es retornar a todos los documentos guardados en la nube, en nuestro Google Drive generalmente. Luego tendremos acá el título, puedo ponerlo. Entonces digo ejemplo, puedo ponerlo acá, ejemplo 1. Hago clic afuera de este espacio y ya estaría. Automáticamente se ha guardado. Entonces tendríamos ahí en nuestro Google Drive. Luego tendríamos para destacar, es muy fácil, solo aprieto nada más, si es un elemento destacado, se me va a hacer fácil encontrarlo. Luego tendría para mover a otras carpetas, si hago clic y estaría organizado acá por carpetas, e incluso puedo crear una nueva carpeta y ponerlo ahí. Y le voy a decir mis ejemplos, vamos a corregir acá y hago esta pequeña opción. Y he creado mi carpeta, mis ejemplos, y este documento que se llama ejemplo 1 lo voy a mover ahí. Muy bien, ya estaría. Ahora me dice que puedo ir a revisarlo, lo voy a decir ignorar. Luego aquí puedo ver el estado del documento. Voy a poner título principal. Muy bien. Y veo que en este momento se ha guardado inmediatamente. Cuando yo hago alguna acción se guarda. Vemos que en el estado del documento me dice si está guardado o no. Si yo hago clic me dice que efectivamente se ha guardado, e incluso puedo trabajar con una aplicación o extensión adicional a Google Chrome. Puedo trabajar sin conexión, sin necesidad de que tenga internet. Pues como esto es en la nube, entonces cada que haga alguna acción sin necesidad de apretar guardar, se guarda en la nube, en mi nube personal de mi cuenta de Gmail, y acá me indica. Pero si yo quisiese compartirlo acá o trabajarlo de una forma sin conexión, puedo hacerlo. Luego tendremos en la parte derecha aquí el historial de comentarios, más adelante vamos a ver. Luego tendríamos aquí que podríamos hacer la presentación de una reunión de este documento. Tendríamos que, si hago clic, gestionar alguna reunión con Google Meet o cualquier otro, en un calendario, todo eso, y automáticamente este documento se va a llevar al mismo. Para no complicarnos, no sería muy conveniente utilizar esto, pues cuando yo vaya a requerir este documento puedo acceder a mi nube y así de fácil. Anteriormente dijimos que no necesitamos guardar el documento, automáticamente se guarda. Pues sí, lo que sí podemos hacer es crear un link o enviar a través de correo electrónico este documento a otra persona. Entonces en compartir hago clic, inmediatamente me dice qué es lo que deseo, con qué personas deseo compartirlo. Puedo hacer acá un clic y mis contactos, o puedo escribir un correo
electrónico específico y se le va a enviar a esa persona. O que también sería más conveniente obtener el vínculo y pasarlo por WhatsApp o Messenger o cualquier otra fuente, cualquier otro chat, pasarle a una persona bien específica. Entonces acá puedo copiar el vínculo, pero tendría que determinar, por ejemplo, cómo va a ser, qué prioridades van a tener las personas las cuales voy a compartir el link. Significa que en este instante yo, como dueño del documento, puedo editar el documento, leerlo, copiarlo, pegarlo, compartirlo, eliminarlo y borrarlo totalmente. Tengo todas las prioridades para este documento porque estoy creando dentro de mi nube. Pero con la persona que voy a compartir, yo decido acá cambiar y decido que con esta persona que va a tener este link, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Solamente va a leer nada más? O también puede comentar, aparte de leer, o puede editarlo, el cual incluye eliminarlo. Es muy delicado dar a otra persona ajena este permiso de editor, pues nuestro documento que nosotros hemos creado podría eliminarlo. Entonces le puedo decir lector. Y ahora puedo copiar el vínculo. Voy a abrir otro navegador como Mozilla. Entonces, cuando copio en la parte superior el link que acabo de copiarlo para compartirlo, aquí voy a pegarlo. Vemos que ya tendría la oportunidad de leer el documento. Muy bien, entonces ahora voy a regresar e incluso podría aquí, aparte de, voy a decir listo, y he copiado y he compartido y la otra persona lo ha visualizado. Muy bien, también podría o por correo electrónico mandar, por ejemplo, voy a decir yonei@outlook.com. Puedo enviar notificaciones a las personas o simplemente el documento como está aquí observando. Entonces, un mensaje adicional puedo decirle, por favor, revisar el documento, y puedo enviarlo. Ahora voy a acceder a mi cuenta de outlook.com. Una vez estando aquí, vengo a lo que será mi correo y acá tendría el documento. Entonces yo puedo revisarlo y digo abrir documento. En este momento, como estoy con mi cuenta de Google, efectivamente me está abriendo ya, pero como editor. Pero si yo le abriese, o puedo copiar dirección del enlace y vengo a otro, a Edge, por ejemplo, a Microsoft Edge, voy a abrirlo. Muy bien. Y ahora voy a acá compartir, o en este caso pegar el link. Vemos que efectivamente también tengo ahora la posibilidad de leerlo, a pesar de que no he accedido en este momento al documento. Y me dice cuántas personas estarían leyendo. Entonces, como vemos, es muy fácil compartirlo. Simplemente tendría que decir compartir por correo electrónico o a través de un link. Muy bien, incluso en el link aquí, cualquier persona que tenga el vínculo podría ser lector, me dice, o le puedo decir restringido, solo las personas nada más que tengan el link. Muy bien. En cuanto acá, por ejemplo, este es propietario y me dice que Alex ahora, esta persona, tiene la posibilidad de leer el documento. Vengo acá y le puedo decir que ya no quiero compartir con esta persona y digo eliminar. O también lo hubiese podido convertir en propietario a dicha persona. Muy bien. Entonces con eso yo podría controlar, lo voy a decir acá, guardar y clic afuera. Como vemos, podemos compartir muy fácilmente con cualquier otra persona. Hay tres modos de observar lo que sería el interfaz. En la parte superior, aquí en la parte superior derecha tendríamos el modo edición, que generalmente es con la cual iniciamos el documento, lo cual nos permite acceder a las herramientas, menús y todo lo que necesitamos para trabajar. El segundo modo sería sugerencias. Más adelante vamos a ver detalladamente
Entonces, en sugerencias lo que nos va a posibilitar es directamente escribir alguna sugerencia sin modificar el documento como tal, pues es una especie de revisión que utilizamos en Microsoft Word. La tercera forma simplemente sería la de visualización. Vemos que estaría sin las herramientas solamente para leer. Acá puedo nuevamente cambiar en este modo y directamente voy a retornar a la de edición. Otra de las cosas también con las cuales disponemos sería aquí, no se va a convertir en lo que es el modo de visualización, pero me va a ganar acá espacio para poder trabajar más escondiendo simplemente los menús, y esto que constantemente me está actualizando la información. En esta pequeña opción en la parte derecha superior hago clic, vemos que me ha escondido el resto del menú, pero puedo trabajar ahora de manera mucho más limpia con las herramientas que me da el programa. Nuevamente puedo retornar en la parte superior derecha como estaba con el resto del nombre del documento, menús, actualización de información y otros. En la parte central superior, acá se encuentran todas las herramientas necesarias. Más adelante vamos a ver. Todas ellas son muy similar a Microsoft Word, y de hecho la mayoría de los procesadores de texto e incluso aquellos exclusivamente que suelen utilizar en manejadores de contenidos o CMS como WordPress, Joomla, Drupal o como Moodle u otros, son muy similares, e incluso en la simbología que se utiliza. Así es mucho más estandarizado y nos vamos a familiarizar de manera más rápida con las herramientas. Más adelante vamos a especificar de manera general cada una de ellas, pero en la parte de acá estaría todo este grupo o barra de herramientas de acceso rápido. En la parte derecha acá hay una pequeña opción que dice mostrar panel lateral. Hago clic y acá me da el acceso a otras herramientas que tenemos disponible en Google. Por ejemplo, acceder a nuestro calendario, a Google Keep o simplemente a tareas. E incluso puedo seguir agregando complementos. Si quiero ganar espacio, otra vez lo puedo colapsar. En la parte inferior tendríamos esto para explorar. Acá podríamos buscar más cosas que vayamos a necesitar. También tendremos en cuenta aquí una regla, también es similar a Microsoft Word, la regla en la parte superior y en la parte izquierda acá, horizontal y vertical. En la parte central tendríamos acá donde se agrega el contenido. Con control A puedo seleccionar absolutamente todo y voy a apretar la tecla suprimir, simplemente para demostrar que también, aparte del área donde vamos a poner el contenido propiamente, la hoja, en la parte izquierda nos muestra un esquema. Por ejemplo, voy a poner el título principal, luego voy a poner subtítulo 1, luego subtítulo 2 y subtítulo 3. Voy a agregar un contenido acá de relleno simplemente. Voy a copiar un texto de ejemplo similarmente para subtítulo 2 y para subtítulo 3. Muy bien, esto es como un título principal, marco y simplemente le voy a poner en este momento una especie de elemento, un formato preelaborado. Le voy a decir que sea el título, este subtítulo 1 o encabezado 1. Acá encabezado 1. Más adelante vamos a detallar esto. Lo que queremos es entender mucho mejor esta parte del esquema. Ahora, muy bien, como vemos, el título principal lo tenemos acá. Muy bien, y acá tendríamos subtítulos y su contenido. Entonces la parte del esquema izquierda me muestra el título principal y una especie de índice de los diferentes subtítulos. Si hago clic en el primero me lleva acá. Si hago en el 3 me lleva al 3. Vemos, es muy fácil poder desde esta parte administrarlo. Para trabajar en este caso voy a colapsar con esta pequeña opción y ahora nuevamente tendría mi documento o espacio más todavía para ampliar el documento. Vamos a ver ahora las herramientas que nos da este magnífico programa online.
Y también hemos dicho que sería offline cuando instalamos un plugin o elemento adicional a nuestro navegador de Google Chrome. Si observamos acá tendremos estas herramientas. Si las colapso, las mismas van a estar predispuestas en el mismo orden. Entonces colapso de esa forma, vemos que solo me muestra las herramientas nada más y siguen en el mismo orden, solo que me lo ha agregado un buscador para el menú. Todo lo demás es lo mismo, y las que ya no se ven acá en la parte derecha, pues podemos acceder a través de estos 3 puntos. Acá estarían el resto. Como vemos, las alineaciones en esta parte ya no ingresaba en la parte superior, por lo tanto después de los 3 puntos se encontraría. Si nuevamente lo recupero, ahora ha desaparecido el buscador porque ya tenemos predispuesto acá los menús. Entonces, y ya se ven nuevamente estas opciones de alineación y las que aquí continúan. Entonces, no es que han desaparecido ni se han cambiado el orden ni nada, simplemente se han recorrido un poquito a la derecha para dar espacio al buscador. Cualquiera de los dos casos es totalmente igual, no hay diferencia. Entonces, para no confundirnos, lo vamos a dejar como está ahora para centrarnos un poquito más en lo que sería aquí las herramientas. ¿Con cuáles contamos? La primera sería la de deshacer y rehacer cualquier acción que yo vaya a hacer. Por ejemplo, acá, si pongo hola, he hecho una acción. La acción anterior a esta, pues no había ningún contenido. Hago una operación atrás, ha desaparecido lo que había escrito. Una operación adelante, ahora nuevamente aparece lo que había hecho. Entonces, esto es, si yo me equivoco, hago una operación atrás. Por ejemplo, me equivoqué al borrar, quiero recuperarlo. Con esto una operación atrás. Muchas veces sin querer borramos todo. Por ejemplo, voy a apretar control A, es para seleccionar todo. Voy a apretar la tecla suprimir del teclado o delete o delete, ahí se encuentra de esa forma, o del aparece en el teclado, es para eliminar. Si yo quiero retractarme, esta operación puedo hacer. En el navegador y en muchos programas estándares se utiliza para una operación atrás un control Z y para una operación adelante control I. Entonces cualquiera de los casos es similar. Entonces hago control Z, es una operación atrás, control I es una operación adelante. Para esto sirve. Esto sería para imprimir el documento ya realizado. Hago clic. Si tengo instalado correctamente los drivers de lo que sería mi impresora, los controladores, entonces va a aparecer acá la impresora. Si no está instalado correctamente, no va a aparecer, por más muchas veces que conectamos la impresora a nuestra computadora, pero si no lo instalamos correctamente, no se van a encontrar acá. Y es tan fácil como mandar a imprimir. Voy a poner cancelar. La subsiguiente sería la corrección ortográfica y gramatical. Si en algún momento yo me equivoco y pongo acá, por ejemplo, voy a poner estas y voy a poner así. Es una palabra equivocada. Y en vez de equivocada, equivocadas, aquí con otro texto. Muy bien, entonces acá está mal y acá también. Esto en rojo es ortografía y esto es gramática. Acá está mal escrita la palabra y aquí, en cuanto a número, por ejemplo, no tendría que ser plural sino singular. Entonces, muchos de estos, si tenemos a lo largo del documento, vamos a poder desde la parte de herramientas poder verificar. Hago clic y me dice que hay una palabra el cual está mal escrito. Entonces sobra una D y una X. Si en la parte inferior aquí que está resaltado con azul es lo que realmente quiero escribir, pues hago un clic y pongo aceptar, pero aún así no corresponde. Entonces, como me está indicando aquí también resaltado, vengo y elimino la D y la X. Muy bien, ahora aprieto el siguiente. El siguiente sería equivocado. Me dice acá cambiar equivocadas por equivocada, de plural a singular. Y digo aceptar. Entonces haciendo un clic ya lo ha corregido automáticamente. Por ejemplo, si tuviese muchas palabras, entonces una por una vamos a poder revisar el mismo. Como vemos es muy fácil. El siguiente sería copiar formato. Si yo le he dado un formato específico, esto voy a colapsarlo así. Si he dado un formato específico a un texto, por ejemplo, puede ser que sea
mucho más grande, que sea este tipo de letra, que tenga con negrilla, cursiva y subrayado y con color rojo. Este es un formato que yo le he dado. Puedo copiar este formato para no volver a hacer toda la operación que hemos hecho ahora para dar formato al texto. Puedo copiar esto y luego ir al texto que me interesa y pegarle el formato. Entonces con esta herramienta que vemos acá, copiar formato, ya está copiado en portapapeles. Ahora me acerco y arrastro seleccionando el texto que quiero que tome ese formato. Lo suelto y vemos cómo ha retomado el formato que anteriormente habíamos establecido. Voy a hacer una operación atrás o control Z, como observamos, retornando a un documento anterior. Luego tendríamos el zoom. Si queremos ganar espacio acá para poder ver mucho mejor el texto, entonces en la parte de aquí de herramientas puedo poner ajustar y ahora se ajusta perfectamente para ver mucho mejor. Y si realmente quiero ver al 100% para ver cómo está quedando y cómo voy a imprimir, pues acá selecciono, hay diferentes tamaños, lo voy a dejar 100%. Luego tendríamos los estilos. Los estilos lo que nos permite sería establecer de manera muy rápida la forma en la cual se va a ver. Esto es para los estilos, no es obligatorio, simplemente es para documentos grandes donde no tengo que hacer una operación muchas veces, de uno solo puedo hacerlo. Por ejemplo esto. Entonces, hagamos cuenta que tengo unos 30 o 40 subtítulos. Cambiar uno por uno el formato me tomaría muchísimo tiempo. Pero si yo establezco acá un estilo, entonces ese estilo puede ser aplicado para los demás. Así que una sola vez tendría que cambiarlo, inmediatamente los demás se cambiarían. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Voy a seleccionar todo y voy a eliminar el formato. Muy bien, estamos como al principio. Acá todo texto normal. Muy bien. Esto lo voy a quitar. Si yo tuviese un título, se supone que no voy a poner varios títulos a un libro o un documento. Así que el título es único, a no ser que sea por capítulos, pero no sería más de 2 o 3, así que no hay problema. Aquí podría darle formato de manera independiente. Entonces, simplemente elijo el tipo de letra, tamaño y todo lo demás y lo voy a centrar. Lo voy a dejar así. Entonces, este le he dado un formato personalizado, pero hagamos cuenta que tendríamos muchísimos subtítulos. Y de hecho podría copiar todo esto acá y en la parte de abajo pegar con control V. Entonces de acá tendremos 1, 2, 3, a esto lo voy a poner 4, aquí 5 y acá 6. Muy bien, entonces yo quiero que todos los subtítulos lo pueda cambiar de uno solo el formato. Tengo que aplicar un estilo. Selecciono mi subtítulo, vengo acá donde dice texto normal, puedo aplicar cualquiera de estos o personalizar el mío, por ejemplo el de acá, el encabezado. Voy a decir que es un encabezado de nivel 1. Entonces hago clic, vemos que me ha cambiado el formato. Hago la misma acción con el 2, vengo aquí y digo encabezado 1, acá. Otra vez selecciono mi subtítulo, encabezado 1 y acá similarmente. Muy bien. Y voy a venir acá, repito la misma acción, todos encabezado 1, muy bien. Ahora, si yo quiero cambiar esto, quiero que sea con negrita, veamos muy bien. Negrita que sea, vamos a poner solo para que se distinga, color guindo y que sea subrayado. Ahora quiero que se aplique a todos los subtítulos de este nivel. Entonces vengo, todos son encabezado 1. En esta pequeña opción, en este pequeño triángulo, vengo y digo actualizar el título para coincidir con la selección. Hago clic y vemos inmediatamente que todos los demás subtítulos se han cambiado. Y lo mismo que acabamos de hacer, podemos realizarlo con cualquier de estos encabezados, títulos o subtítulos o incluso el texto normal.
Voy a hacer una operación atrás y voy a retomar nuevamente y voy a volver como estaba acá. O incluso el encabezado 1 aquí, puedo actualizarlo para que coincida con lo que anteriormente estaba. Muy bien. Acá también vengo encabezado acá y aplico encabezado 1. Nuevamente estaría como al principio. Por lo tanto, los estilos desde este lugar podría manejarlo. Otra de las cosas es el tipo de letra. Si he manejado estilos, pues al momento de modificar el formato, puedo, cuando actualizo el estilo, hemos dicho, acá va a retomar también el tipo de letra. Pero si es un documento pequeño, puedo cambiar la letra o aprieto control A, selecciono todo, vengo y elijo el tipo de letra. Entonces, de cualquier de los tipos de fuentes que manejan acá, podríamos actualizarla. Selecciono y ya estaría. Muy bien. Otra vez voy a seleccionar todo con control A, o aquí también hago clic y lo arrastro de esa forma para que se seleccione. Voy a decir control A y acá estaría el tamaño. Puedo establecer un único tamaño para todos o hacerlo uno por uno. Por ejemplo, para el título, acá puedo hacerlo 17 o 20. Para el subtítulo puede ser 18 o 16 y así sucesivamente uno por uno. Selecciono y voy cambiando uno por uno. Aquí, por ejemplo, selecciono y lo cambio más pequeño todavía, 10. O todo lo selecciono con control A y acá digo que todo quiero que sea tamaño 14. Todos los títulos, subtítulos y el texto regular o normal ahora están con 14. Haciendo clic puedo personalizar, suprimo ese número y lo pongo el que yo vea conveniente, 50 por ejemplo, y aprieto Enter. O lo voy disminuyendo de esta forma gradualmente. Voy a poner todo con 14 aproximadamente. O puedo hacer una operación atrás para retornar a una versión anterior donde el tamaño estaba mucho más pequeño. Acá. Muy bien. E incluso el tipo de texto acá estaría. Muy bien. Lo voy a dejar así. Una operación adelante. Ahora como al principio. Aparte del mismo, cualquier texto que vayamos a seleccionar podemos poner negrilla, que sería más oscuro. En este caso inclinado, que sería cursiva o versalitas. Acá subrayado y acá con un color específico. Entonces podemos poner cualquier color. Lo voy a dejar negro, el que viene por defecto. Luego tendríamos para aplicar un resaltado, no cambiamos el color sino un resaltado entero con esta pequeña opción. Hago clic, es muy similar a esta opción, pero la diferencia es otra. Por ejemplo, si lo voy a poner azul, vemos cómo está resaltado el texto con azul. Tendría que cambiar para que exista contraste con una letra blanca y ahora vemos acá el subtítulo 1 estaría con un texto blanco y un resaltado azul. Voy a seleccionarlo y puedo borrar el formato. Muy bien. Luego tendría para insertar un vínculo. Cualquiera de estos puede ser un vínculo. Por ejemplo, acá lo puedo poner al centro, lo voy a poner y voy a decir visitar sitio web. Y todo esto lo selecciono y todo el texto seleccionado se va a convertir en un vínculo. Hago clic aquí en esta pequeña opción insertar vínculo y me dice a uno de los documentos si yo quiero hacer que rastreo directamente haciendo clic les lleve a uno de los documentos o puede ser de otra forma. Si yo tengo alguna URL específica, por ejemplo del canal de YouTube o algo así, por ejemplo a un video específico, entonces a esto por ejemplo ingreso, entonces puedo copiar la URL de la parte superior y puedo cortarlo o copiarlo, control X o control C. Vengo aquí y directamente lo pego y digo aplicar y ya es acá esto un vínculo. Entonces cuando paso acá o hago un clic sobre el vínculo, sobre el link, vemos que me da una vista previa
y puedo copiar el vínculo, o directamente puedo hacer clic y me lleva al video en cuestión. Entonces vemos que es muy fácil. Si yo quiero escribir a una página específica o quitarlo, en este caso lo que sería la parte del vínculo, aquí vemos que tendríamos, o puedo editarlo o puedo copiar. Si lo copio va a estar en mi portapapeles. Acá puedo editar si me he equivocado al momento de escribir, o lo quito el vínculo. Ahora es un texto normal. Si nuevamente quiero escribir a una página web específica, veamos acá. Si yo ya conozco, lo voy a seleccionar el texto, vengo a la parte del vínculo, hago clic y puedo escribir con el protocolo HTTP. En mi caso es S, y voy a poner 2 puntos, 2 barras inclinadas y yonegallardo.com. Digamos es mi página web, yonegallardo.com, pero con esto lo pongo para que lo abra de manera correcta y digo aplicar. Ahora cuando hago un clic vemos que ya me aparece mi página web, y cuando hago un clic acá sobre el título me lleva a mi sitio web. Entonces, como vemos, es muy fácil. Muy bien, lo voy a dejar así. Otra de las cosas sería la parte acá de agregar comentarios. Esto de comentarios, como es bastante importante, por ejemplo, si selecciono esta palabra 2 o todo el subtítulo, en la parte derecha me aparece aquí agregar comentario. Es lo mismo que en la parte superior, cualquiera de los dos puedo acceder. Hago clic y ahora puedo agregar un comentario, y como estoy con mi cuenta de Gmail me aparece directamente el nombre, y voy a comentar y decir cambiar el subtítulo con otro mucho más comprensible. Muy bien, y digo comentar. Ya estaría el comentario en este lugar y vemos cómo está resaltado. Muy bien, entonces cuando continúo trabajando en otro documento no hay problema. Acá le digo que puedo marcar debate como resuelto o simplemente ocultarlo. También tendré más opciones. Puedo editar el comentario, borrarlo o vincular a este comentario desde otro lugar. En este caso lo puedo dejar así, no hay problema, hay un espacio en este lugar. Cuando voy recorriendo vemos que sigue en la parte derecha el comentario, pero no me está interrumpiendo nada con el resto del documento. Muy bien, entonces puedo marcar como resuelto el comentario, simplemente lo va a archivar y ya estaría resuelto. Así que ya no aparece el comentario, así de fácil. Puedo seguir agregando más comentarios. Digo, este es otro comentario y digo comentar, y como dije, si recorro no hay problema, esto está al nivel del comentario. Vengo acá y lo puedo decir borrar y eliminar, así de fácil. Muy bien, lo voy a dejar como está. Luego del comentario estaría para insertar imagen. En cualquier área me posiciono, por ejemplo después del subtítulo 2 hago un enter para que me dé espacio. Voy a venir aquí, insertar imagen. Puedo subir desde mi computadora alguna imagen que tenga, por ejemplo esta. Muy bien, una bastante pequeña, y digo abrir. Ya estaría acá mi imagen. Al hacer clic puedo editarlo, cambiando el tamaño. Se ha venido acá, puedo rotarlo. Se ha venido acá porque no hay mucho espacio en la parte superior. Voy a retroceder y puedo todavía acá moverlo, arrastrarlo hasta otro lugar donde me dé más espacio, y puedo hacer más todavía, así, alargarlo y hacer que se acople al texto, por ejemplo aquí a la izquierda, o en este caso a la izquierda se está acoplando perfectamente, o que me deje un espacio vacío, o superponer acá el texto a la imagen, o viceversa, la imagen al texto. Entonces puedo ponerlo con esta opción y vemos que donde vaya recorriendo se va a ir adaptando la imagen con el texto. Muy bien. Luego podría, acá vamos a hacer otro, seguir insertando imágenes desde este lugar. Ahora podría buscar en la web y voy a buscar gatitos. Hago enter y acá tendría imagen de gato. Entonces, donde estaba posicionado, haciendo clic, puedo insertarlo. Hago un clic y en la parte inferior me dice insertar.
Entonces ya tendría acá el gato. Otra de las cosas similarmente es insertar imagen, pero desde mi Drive o desde mi Google Drive puedo acceder las imágenes recientemente utilizadas o desde mi unidad. Entonces veo acá y puedo hacer clic y en la parte inferior insertar. Ya tendría mi imagen. Luego vamos a hacer aquí otro espacio. También podría insertar directamente desde Google Fotos mediante una URL o sacar fotografía de cámara si estaría utilizando en este instante un celular. Mediante URL también es fácil, hago clic. Si vengo a buscar, por ejemplo, aquí casas o casa minimalista en imágenes, por ejemplo esta, hago clic acá, clic con el botón derecho, abrir imagen en una nueva pestaña. Esta es la URL de la imagen, entonces puedo arrastrarlo, seleccionar todo, control C para copiar, vengo, control V para pegar, y ahora si lo ha registrado con derechos de autor no me va a dejar copiar. Si serían libres de derecho de autor me va a dejar y me va a permitir copiar acá. No me está dejando, probablemente tenga derechos de autor, pero ya sabemos cómo podemos agregarlo de manera muy fácil. Ahora tendremos más herramientas en este lugar. Para continuar viendo de manera clara, nuevamente voy a dejar que se pueda visualizar el menú. Ahora simplemente se ha recorrido todas estas herramientas porque ya no está el buscador en la parte izquierda. ¿Qué más contamos? Pues podemos alinear el texto. Cualquier texto, si seleccionamos con control A todo, pues todo podemos alinearlo. Por ejemplo, si selecciono solo el título, puedo alinear a la izquierda, al centro, a la derecha, o justificarlo. Generalmente en textos como estos los justificamos. Vemos que tanto izquierda como derecha está alineado y la última línea me mantiene correctamente sin necesidad de alargarlo y forzarlo hasta acá. Luego tendremos el interlineado. Si selecciono estos textos de acá, son párrafos, 1, 2, 3 párrafos. Y ahora yo puedo decir directamente que sea sencillo, vemos que está muy pegado. Puede ser el 1.5 como estaba, acá, en este caso 1.15, 1.5, doble. Vemos cómo es el espaciado. Pero es entre línea y línea, por eso se llama interlineado. Lo voy a poner como al principio, así. Y ahora, si yo quiero personalizar mucho más, le puedo decir agregar espacio después del párrafo, en este caso espaciado personalizado. Hago clic en el espaciado personalizado y digo, en este caso del interlineado, voy a poner que sea 1.5 y antes del párrafo voy a decir que sea 30 y después del párrafo 30 puntos. Aplicar y vemos acá de línea a línea, una línea, dos líneas, tres líneas, de línea a línea hemos puesto 1.5, entonces me está respetando el 1.5 entre línea y línea, el espaciado, pero entre párrafo y párrafo, acá después del párrafo hubiese 20 puntos, antes del párrafo 20 puntos, pero se promedia, entonces estaría así. Todos estos muy espaciados entre párrafo y párrafo. Entre este párrafo y este párrafo vemos que es bastante espaciado. Nuevamente podría seleccionar todo, venir aquí a interlineado y espaciado párrafos y puedo decir espaciado personalizado y lo puedo nuevamente poner algo considerable sin necesidad de exagerar. Aplicar, ahora se ve muchísimo mejor. También contamos acá para poner lo que sería una lista de tareas, viñetas y numeración. Por ejemplo, acá vamos a hacer ejemplos simplemente con unas palabras así en la semana. Miércoles, jueves, viernes. Vamos a poner sábado y domingo. Muy bien. Ahora solo quiero espacio para que se denote mucho mejor. Voy a seleccionar de lunes a domingo, entonces acá lo que hago es poner como puntos de tarea y puedo marcarlas automáticamente. El sistema vemos que lo tacha, simplemente yo marco, nada más.
Lo voy a dejar como estaba, no solamente como vista de tareas. También todos estos podrían ser con viñetas. Selecciono y acá voy a quitar lo que sería tareas y acá viñetas. Como vemos, hay una variedad de viñetas que podríamos aplicar, o quito las viñetas y pongo numeración del 1 al 7. También una variación de las numeraciones y subnumeraciones. En cuanto a la parte derecha de esto, tendríamos lo que es las sangrías, por ejemplo, este texto o este párrafo. Si le digo acá con sangría, vemos que todo recorre a la derecha. Voy a hacer una operación atrás, vengo al principio, si aplico ahora sangría, vemos como efectivamente todo el párrafo me está recorriendo. Puedo aumentar sangría a la derecha o disminuirlo y volver a un estado anterior. Y algo que habíamos visto anteriormente es cuando nosotros damos algún formato, forzamos, por ejemplo aquí, y resulta que quiero como estos otros. Entonces, como al principio puedo seleccionar todo, vengo a la parte derecha y digo borrar formato. Nuevamente estaría como al principio, el texto limpio. Vamos a ver ahora el menú archivo. Vamos a ver todos estos menús poco a poco. Ahora nos tocaría ver archivo. ¿Qué podremos encontrar acá? Cosas que generalmente ya tendríamos en otros programas. Por ejemplo, si digo nuevo, puedo crear ya directamente un nuevo documento como el que estamos en Docs. O podría ser uno similar a Excel, similar a PowerPoint, un formulario o un dibujo. Entonces, desde una plantilla también podría crear. Hago clic, inmediatamente ya estaríamos creando un nuevo documento, así de fácil. No solamente eso, puedo abrir uno ya existente, hago clic, puede buscar en mi unidad directamente, como el que habíamos anteriormente abierto, hago clic en el mismo y digo abrir. Vemos que en otra pestaña ya me ha abierto mi anterior documento. También podría crear una copia de este documento. Si digo crear copia, tendría que poner otro nombre y lógicamente en la carpeta donde se ha guardado, ahí también tendríamos una copia similar a esta, justo en el preciso momento donde ahora estaríamos con el contenido desarrollado. Si posteriormente modifico el documento 1, este documento ejemplo 1, pues no va a afectar al documento de copia. Luego tendríamos enviar por correo electrónico. Digo enviar esto por un correo electrónico. Simplemente pongo para quién. Pongo el correo electrónico. Luego pondría el asunto o tema, un mensaje adicional y enviar. Así de fácil. Tendríamos para descargar esto en diferentes formatos. El más popular sería esto para Microsoft Word y el de PDF, que sería directamente más o menos de lectura, pero hay programas como PDF Nitro, el cual nos permite modificar archivos PDF. Pero fundamentalmente tendríamos esto de Word y esto de PDF. Hay un formato estándar .odt que sería mucho más universal incluso que el de Word y que este mismo de TXT, que sería el de ODT. Open Document es un poquito más universal, ahí es mucho más fácil. Texto sin formato, esto, todo lo que tendríamos acá nos lo copiaría, nos lo guardaría o descargaría, pero no tendría formato, no tendría cosas específicas. Por ejemplo, voy a poner acá y lo voy a simplemente cambiar el color. Muy bien. Y lo voy a poner en negrilla. Ahora voy a venir a archivo y voy a decir descargar en TXT. Lo voy a descargar en escritorio. Acá, ejemplo 1, y voy a guardarlo. Ahora si lo abro, vengo acá, vemos que no está con rojo, no está con un tipo de letra específica, nada. Simplemente es un texto plano, ni siquiera los tamaños, nada. No estaría como nosotros deseamos un documento. Si realmente quiero un documento muy pulcro y con el formato que me respete, vengo a archivo, descargar y lo descargo para Word. Entonces voy a decir ejemplo 1 también. Vemos que la terminación doc X, este doc es la anterior versión de la Microsoft Word, en este caso de Microsoft Word, pero la nueva versión ya viene con X porque tiene muchos más formatos y elementos agregados a dicho programa. Digo guardar, ahora sí vengo a abrir, entonces acá me muestra, muy bien, y digo habilitar edición.
Vemos que me ha respetado todos los formatos. Entonces es muy bueno descargarlo en Word. También podríamos, hemos dicho, descargar en PDF. Hago clic y voy a guardarlo con el mismo nombre, ejemplo 1.pdf. Y ahora cuando voy a abrirlo, acá me da la oportunidad de abrir también en el mismo navegador, Google Chrome. Vemos que tendríamos acá, podemos seleccionar texto y todo lo demás. Pero esto es un poquito más de lectura, tenemos que tener en cuenta eso. Si queremos cambiar y modificar constantemente el documento, lo descarguemos para Microsoft Word. Aparte de descargar, me permite un acceso sin conexión. Si nos damos cuenta, estamos trabajando en este programa de manera online. Todo el esfuerzo lo está haciendo mediante el envío y recepción de datos por internet a su fuente, que serían los servidores de Google. Entonces, si quiero trabajar como si sería un archivo local sin necesidad de internet, pues puedo hacerlo. Vengo a archivo y digo acá permitir acceso sin conexión, hago clic y ya estaría. Entonces las personas con las que vaya a compartir o yo mismo posteriormente cuando ingreso a mi nube, puede o no que tenga internet, pero voy a poder acceder al mismo de manera mucho más fácil. Voy a desconectarlo y voy a decir historial de versiones. Entonces acá cada una de las modificaciones que vayamos a hacer se va a ir guardando en un historial. Entonces si vengo historial de versiones y acá puedo ver el historial de versiones, en la parte derecha me dice acá he hecho una modificación, acá también en la fecha y hora exacta se ha hecho determinadas modificaciones. Y si digo solamente aquello que tiene nombre, pues ninguno, porque no he puesto nombre a esas revisiones. Por ejemplo, voy a retornar. Hagamos cuenta que ahora tendría esto, lo voy a quitar, el color, muy bien, y este lo voy a centrar. Muy bien, entonces tengo de esta forma el documento. Y ahora voy a generar uno nuevo a partir de la siguiente hoja y voy a hasta acá quiero que me lo guarde esta versión sin el nuevo título que voy a poner, el capítulo 2. Vengo a archivo, historial de versiones, aquí asignar un nombre a la versión actual y le digo versión 1 o lo voy a poner numeralmente, no literal. Y ahora si vengo y digo capítulo 2 y voy a insertar un par de imágenes acá desde la computadora, por ejemplo, unas 3 imágenes desde acá hasta aquí. Muy bien, tengo 3 imágenes y lo voy a hacer un poquito más pequeño para que encaje con el título. Este también ahí, ahora encaja con el título capítulo 2 y estas 3 imágenes. Muy bien, entonces observamos que esta es una nueva versión. La versión anterior estaba solo hasta acá. Esta nueva versión, que lo voy a poner con un título grande y color diferente para resaltar. Entonces lo voy a poner color acá, un verde. Muy bien. Y este sería un color rojo o guindo. Muy bien. También lo voy a poner título, color guindo. Muy bien, entonces he hecho 2 modificaciones y acá he agregado contenido. Capítulo 2. Muy bien, esto puedo hacerlo un poquitín más pequeño y esto puedo hacerlo mucho más abajo, ahí. Muy bien. Ahora vengo a archivo y digo historial de versiones, asignar nombre a la versión actual. Entonces, estas son unas nuevas modificaciones. A la versión actual le voy a decir versión 2. Vengo a guardar. Ahora sí vengo a la parte de archivo. Voy a hacer otra modificación más. Nueva modificación. Voy a decir otro texto. Muy bien. Si vengo a archivo y vengo a historial de versiones, ver historial de versiones, en la parte derecha vemos que tiene nombre esto, versión 1, versión 2. Si hago clic en la versión 1, vemos que estaba puro el documento sin haber agregado las nuevas imágenes y el nuevo título verde. Si hago clic en la versión 2,
y había cambiado este título en Guindo, y en la parte de abajo había agregado un nuevo título y nuevas imágenes. Entonces, cada una de las versiones puedo ir a la misma y quedarme con ellas y comenzar nuevas modificaciones a partir de la versión donde diga. Si aquí lo activo, vemos que tendríamos las versiones, en este caso, con sus nombres respectivos. Voy a retornar y me voy a quedar con esta versión 2. Muy bien. Luego, aparte de la historial de versiones, puedo cambiar el nombre. Acá dice ejemplo 1. Haciendo clic puedo cambiar el nombre aquí. O en archivo, cambiar nombre. Da lo mismo, me lleva a ambos al mismo lugar. Digo, en vez de ejemplo 1, documento 1. Ya estaría, hago clic afuera y ya estaría confirmado. Luego puedo mover a otra carpeta al igual que lo habíamos hecho en la parte superior aquí. Similarmente podría moverlo. Entonces, en este caso, tuvimos aquí, hago clic y hemos movido a otra carpeta. Lo voy a dejar como está. La misma opción, acá estaría mover. Puedo agregar un acceso directo a Google Drive sin necesidad de que haga una copia de esto, solo un acceso directo a mi nube. Puedo enviarle a papelera a este documento, pero no eliminarlo definitivamente. Puedo publicar en la web este documento para que todos puedan verlo y no editarlo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con esta opción. Si realmente el documento ya está acabado y quiero que todos los estudiantes tengan acceso a la misma, podría publicarlo a la web. Pero no solamente estaría disponible para los estudiantes, sino para todo el público en general. Si quiero ver detalles del documento, acá estaría detalles del documento, hago clic y me dice que está en la carpeta llamada mis ejemplos. El propietario sería yo, acá el nombre y mi correo, modificado por última vez y a qué hora fue creado. Muy bien. Y tendríamos también el idioma, esto especialmente para la corrección ortográfica y de las diferentes opciones aquí con sus respectivos nombres. Luego tendría configuración de la página, incluso voy a cambiarlo, por ejemplo, a inglés o a otro. Voy a buscar uno relativamente entendible, acá, inglés de Estados Unidos. El documento ahora está en inglés, entonces si yo escribo una palabra en español, voy a decir algo así como entendiendo el idioma. Muy bien. Este documento va a ser registrado como si estuviese acá en inglés. Entonces, muy bien, vamos a tener cuidado en elegir el idioma adecuado. Probablemente no me quiera interpretar algunas cosas, algunos elementos o contextos. Eso es sumamente importante. Lo voy a eliminar, lo voy a dejar. Voy a poner acá en idioma español, Latinoamérica. Muy bien. Luego tendría configuración de la página. Hago clic y me dice aplicar a todo el documento o solamente a un área que yo haya seleccionado. Si he seleccionado solamente el capítulo 2, pues puedo configurar las páginas solo del capítulo 2. Como no he seleccionado ninguno en particular, vengo a archivo, digo configurar acá la página y digo todo el documento. ¿Cómo va a estar? Vertical, así, horizontal. En este caso quiero vertical como hemos estado trabajando hasta ahora. El tipo de papel o tamaño, puedo poner tamaño carta o aquí el A4 que es bastante conocido. El carta voy a poner. El color de la página podría variarlo en este lugar. Si le pongo horizontal, tamaño carta y con color un celeste más o menos y digo aceptar, vemos que acá el documento estaría con ese color y estaría horizontal. Si vengo aquí voy a ajustarlo e incluso más pequeño, un 50%, vemos que estaría horizontal. Y se notaría mucho más si vengo a archivo, configuración de página, voy a ponerlo tamaño acá legal, aceptar, vemos ahora horizontalmente se nota mucho más. Las hojas ya no estarían verticales sino horizontales. Voy a venir a archivo y voy a configurar acá la página y le voy a decir que sea blanco el fondo y sea tamaño carta y en lugar de horizontal vertical.
Los márgenes a las orillas voy a cambiarlo. En lugar de 2 puedo poner en la parte superior 1, abajo 1, izquierda 1 y derecha 1. Digo aceptar. Ahora nuevamente he recuperado el documento. Voy a venir y voy a decir ajustar. En la parte, como vemos acá, tendríamos 1 centímetro de izquierda a derecha en cuanto al documento para poder escribir el texto. Acá y de la parte superior hasta el margen sería 1 también. Entonces a todos los lados le he puesto un margen de 1 y la hoja ya no está horizontal sino vertical y el fondo blanco y todo ello. Luego tendríamos para imprimir, hago clic y como anteriormente hemos indicado, solo seleccionamos la impresora y mandamos a imprimir, así de fácil. Vamos a ver ahora el menú editar. Tendríamos acá y son ya bastante común en todos los programas esto. Como dijimos anteriormente, acá tendríamos para deshacer y rehacer lo mismo acá. Cortar, copiar y pegar. Por ejemplo, marco esto, vengo a editar, puedo cortarle, voy a otro lugar, me hago espacio, vengo a editar y digo pegar. Entonces he traído de un lugar a otro. O selecciono, archivo, acá en este caso editar, copiar, me hago espacio, aquí editar y pegar. Ya tendría una copia. Similarmente tendría acá algún elemento seleccionado, vengo a la parte de editar y digo borrar. Luego podría acá seleccionar todo. Anteriormente hemos utilizado el comando control A, acá como indica control A. Y luego buscar y reemplazar. Por ejemplo, la palabra gramática podría buscarlo, si no sé dónde está. Vengo acá y digo buscar, simplemente digo ahí, gramática. Y vemos cómo ya me he encontrado. El siguiente estaría en otra hoja, aquí gramática. Y así sucesivamente. Y no solo puedo buscar, sino también reemplazar. En lugar de gramática voy a poner léxico. Entonces digo, muy bien, voy a reemplazar. No tiene por qué coincidir mayúsculas y minúsculas en la búsqueda. Y le voy a decir reemplazar todo o palabra por palabra. Si digo reemplazar todo, todas las palabras donde había gramática lo ha cambiado por la palabra léxico. Muy bien, entonces ya no existe la palabra gramática en mi documento. Vamos ahora a explorar el menú ver. Entonces al lado de editar estaría ver. Estaría desde el principio con diseño de impresión. Es lo más fidedigno a lo que es la hoja cuando vayamos a imprimir. Luego tendríamos los diferentes modos anteriormente indicados. De edición hemos dicho, de sugerencias, más adelante vamos a ver, y de visualización, donde se esconden todas estas opciones. Lo mismo tendríamos acá. Entonces aquí edición, sugerencias y visualización son las mismas opciones en modo. Luego mostrar la regla. Si no estoy acostumbrada a esta regla de la parte superior a izquierda, puedo esconderlo y ya no se encuentra. Lo que también puedo hacer acá, me está mostrando, pero puedo esconder este esquema del documento. Entonces hago clic y ya no está ese esquema. Luego tendría también para acá mostrar la barra de ecuaciones en la parte superior tipo Excel. Voy a venir y voy a esconderlo. Y más adelante vamos a ver las secciones, es mostrar saltos de secciones. En el documento en este momento no hay saltos de secciones para separar documentos enteros y áreas de documento entero. Lo voy a dejar así. Por último tendremos pantalla completa, como vemos, de esta forma. Y lo voy a decir ignorar. Para salir aprieto la tecla escape. Vamos a ver ahora el menú insertar. ¿Qué puedo insertar? Me voy a hacer espacio mucho más abajo del documento. Acá. Muy bien, lo que podemos insertar es una imagen. Ya hemos visto anteriormente cómo hacerlo desde estos lugares. Hemos indicado nosotros que tenemos esa misma opción en este lugar. Así que es lo mismo. Tablas, podría insertar una tabla. Acá me está diciendo cuántas columnas y cuántas filas. Por ejemplo, ahí voy a decir 9, en este caso 7 filas y 9 columnas. Hago clic, ya tendría acá. Puedo poner lunes, martes y así sucesivamente. Muy bien. Luego podría venir a la parte de abajo, acá. Antes no olvidemos que en cada uno de estos podríamos subdividirlos de esta forma. Muy bien.
Luego en insertar, aparte de tabla, tendría un dibujo. Puedo crear un nuevo dibujo. En los otros cursos que tenemos de Google, como Keep y muchos más, hemos visto que nos da la oportunidad de generar un dibujo. O si ya lo tengo de Google Drive, si lo pongo nuevo, puedo generar acá un dibujo. Tendrá diferentes herramientas para hacerlo, editarlo, recortarlo, y eso mismo podría reutilizarlo. Vamos a hacer un ejemplo acá. Puedo insertar una forma, por ejemplo esta de 6 lados, y acá lo voy a dejar tal cual está. Digo guardar y cerrar, y ya está el dibujo. Y luego también podría insertar no solamente un dibujo o un dibujo ya hecho desde mi Google Drive, también gráficos. Estos gráficos es más o menos como cuando comparte Excel con Word, igualito, es muy similar. Podría ser de barras, columnas, líneas, circular. Entonces, por ejemplo, circular, si hago clic, entonces podría generar un gráfico, directamente me lo ha puesto. Voy a tratar de que sea un 100% ahí, y ahora podría ir modificando el mismo. Entonces todos los datos que tendríamos acá pueden ser totalmente modificables. Para poder modificar, hago clic en la parte superior acá derecha y digo abrir fuente. Entonces me ha generado un documento. Todo lo que yo vaya a poner en este documento va a reflejar inmediatamente aquí. Entonces lo único que tendría que hacer acá sería cambiar los valores. Por ejemplo, acá dice equipo 1, lo puedo poner aquí, dato 1, luego dato 2, dato 3 y dato 4. Muy bien, entonces como vemos ya está reflejado acá. Si retorno, tendría que actualizar en esta pequeña opción, y ahora inmediatamente se está reflejando en este documento. Acá también podría cambiarlo, lo que sería el título, aquí todo, absolutamente todo. En otro video tenemos cómo funciona esto, que es similar a Excel. Pues ahí pueden verlo para ver cómo podríamos hacer desde cero nuestro propio nuestra propia gráfica e insertarlo a un documento. Lo vamos a dejar así. No olvidemos que cada una de estas opciones, especialmente la de imágenes, acá tendríamos opciones adicionales. Por ejemplo, la anterior que he insertado, en la parte superior derecha tendría herramientas contextuales. Hago clic y en la parte de acá de la derecha me da la oportunidad de cambiar el tamaño y rotación, ajustes de texto. Es igual que con las imágenes. En la parte derecha, acá, tendríamos opciones de imagen, o puedo reemplazar por otra imagen. Estas dos opciones contextuales nos van a facilitar la tarea. Si hago clic, puedo cambiar el tamaño desde este lugar. Vemos el hecho que si yo cambio desde aquí el tamaño, inmediatamente se ha reflejado aquí ancho y alto. La escala también, de ancho y altura, bloquear proporción para que no se modifique de una manera aquí arbitraria. Voy a desbloquearlo y veamos muy bien. Se distorsiona la imagen. En esta parte, acá está, se ha distorsionado la imagen. Voy a hacer una operación atrás, ahora sí. Entonces, desde las herramientas contextuales se pueden hacer muchas modificaciones. Por ejemplo, rotar a un ángulo exacto desde este lugar, como vemos. Muy bien, lo voy a dejar como está. Vamos a continuar entonces e insertar también, aparte de gráficas, acá o desde la hoja de cálculo podríamos crearlas y luego importarlas. Puedo poner una línea horizontal, simplemente es una línea, nada más para separar un área anterior a una posterior. Luego puedo insertar acá una fecha, acá estaría, selecciono del calendario, hago clic y ya estaría mi fecha. Otra cosa que puedo insertar también sería nota al pie de página. Voy a hacer más pequeño esto, voy a hacer a un 50% aproximadamente. Todas estas, la hoja en la parte inferior podría poner un pie de página. Por ejemplo, en insertar nota al pie de página, en la parte inferior vemos cómo ya me ha generado. Y digo, esta es una nota de pie de página. Si ahora me acerco y digo
acá ajustar, vemos en la parte inferior que tendría aquí pie de página. Esto generalmente utilizamos para mencionar o hacer algún comentario o alguna bibliografía. Por ejemplo, todo esto ha sido sacado desde algún autor, entonces nos posicionamos al final, vengo a insertar y digo en la parte de nota al pie de página, y por ejemplo digo el autor es González, coma, lo pongo el título acá, psicología de la vida cotidiana, pongo coma, la editorial Méndez, acá desde el año 2021 y sería del país, vamos a poner Colombia. Muy bien, como vemos fácilmente podríamos agregar nuestros autores. Vamos a seguir en la parte inferior agregando más elementos. Luego de insertar nota de pie puedo poner algún carácter especial que es un poquito más difícil hacerlo desde el teclado. Simplemente veo acá, elijo si va a ser símbolos, si va a ser flechas, tendríamos una gran cantidad de opciones. Lo voy a dejar flechas, por ejemplo, y esta flecha en particular, hago clic acá y ya hemos insertado inmediatamente en la parte superior. Lo cierro con esta X, solo necesito una y ya estaría acá. Muy bien. Luego puedo insertar también ecuaciones, hago clic, inmediatamente podría escribir las ecuaciones. Muy bien. Aparte del mismo puedo insertar acá encabezado y pie de páginas. Esto es para que afecte absolutamente a todas las páginas. Si pongo pie de página, por ejemplo, a todas las páginas va en este caso influir porque se van a ver en todas ellas y podría poner autor y acá Ionei Gallardo. Muy bien. Entonces, si ahora lo veo de un poco más pequeño, veo que acá estaría autor Ionei Gallardo. A la siguiente página aparece lo mismo, a la siguiente página, todas las páginas acá se visualiza con ello. Es porque hemos generado un pie de página y no solamente en la parte inferior, también podemos poner en la parte superior. Entonces voy a eliminar esta flecha. Entonces si vengo a insertar acá encabezado y pie de página, en lugar de pie de página digo encabezado. Acá puedo poner Escuela Latinoamericana de Educación Superior. Muy bien. Entonces ahora también hago clic afuera, vemos acá en todas las páginas estaría ese mismo. Si hago doble clic puedo otra vez modificarlo y puedo hacer muchas más cosas aquí como las opciones. Puedo poner número de página en el encabezado, quitar el encabezado o cambiar el formato del mismo. Si vengo en este caso en el pie de página, acá hago doble clic en opciones, digo número de página y acá me da la especificación. Entonces digo que va a iniciar en el 1, va a estar en el pie de página la numeración y mostrar en la primera página. Como generalmente va carátula en la primera página, puede que no necesite ahí numeración y digo aplicar. Vemos ahora si retorno en la primera página no está el número, voy a hacer clic afuera. En la segunda página sí, acá estaría 2, en la siguiente 3 y así sucesivamente. Si hago doble clic y elimino lo que es el texto, solo me quedaría nada más que página. Incluso puedo escribir ahí, página 2 puntos y ya estaría. Muy bien. Con acento vamos a ingresar ahí. Muy bien, entonces en las demás también me muestra la palabra página y el número de página que corresponde. Muy bien. Luego insertar tendría acá saltos. Esto sería de página a página para comenzar la nueva numeración. Lo voy a dejar así. Vínculos, ya vimos cómo funciona acá cuando hemos generado esto de vínculos. Luego tendría marcadores para un área específica y un índice que me podría generar. Entonces, este índice, si hago clic,
Vemos que es muy similar a la tabla de contenidos. Si vengo en el menú ver y mostrar esquema del documento, vemos que es el mismo. En esta parte ya me lo ha colocado. Vamos a ver ahora la parte de formato. En cualquiera de los textos que hemos trabajado acá, hemos podido dar formato precisamente desde este lugar. Entonces es lo mismo en formato. Por ejemplo, del texto puedo poner negrita, cursiva, subrayado, tachado. Si venimos acá, lo mismo tendríamos aquí, a la parte de negrita, cursiva, subrayado y así. Entonces, claro que nos da más opciones. Por ejemplo, acá el tachado no se encuentra y acá en la parte de formato sí se encuentra. E incluso en este lugar no se encontraba subíndice ni superíndice, pero si yo lo quiero poner acá, selecciono por ejemplo el 2, o acá lo pongo metros cuadrados, por ejemplo, el 2 selecciono, vengo a formato y texto y le puedo decir superíndice. Vemos cómo en la parte superior se ha ido, o puedo decirle también subíndice en la parte de abajo. Muy bien. Muy bien, entonces en formato tendríamos así. Este otro voy a quitarlo. Muy bien, entonces voy a seleccionarlo. Otra de las cosas serían los estilos que habíamos visto anteriormente. Acá se encuentra mucho más extendido y con muchas más opciones. Luego el alinear y aplicar sangrías. También hemos visto todos estos de las alineaciones y las sangrías. El interlineado también hemos visto. Desde este lugar directamente podríamos ir aplicando. Lo que no habíamos visto y no se encontraba en este lugar eran las columnas. Entonces el documento o el área seleccionado puedo dividir en columnas. Por ejemplo, en 2 columnas. Acá estaría 2. Voy a hacer una operación atrás. También podría ser en 3. Voy a retroceder. O si quiero muchos más todavía en columnas, acá tendría más opciones y ahí ya podría poner 3 columnas. ¿Cuánto va a ser el espaciado entre columna y columna? Hay columna, aquí la línea entre columnas y mucho más. Voy a cancelarlo y voy a decir acá la parte de viñetas y numeración. Entonces, también hemos visto hace instantes, por ejemplo, lunes, vamos a poner martes, miércoles y así sucesivamente. Entonces, seleccionando desde formato puedo poner la numeración, puedo poner la lista acá con unas viñetas. Vemos al igual que lo habíamos hecho en este lugar de la parte superior. Voy a retroceder. Luego también podría acá modificar lo que es el encabezado y pie de página. Hemos visto cómo funciona. El número de página también hemos visto. La orientación de la página. En configuración hemos dicho si va a ser horizontal o vertical. Puedo acá aplicar horizontal a todo el documento o solamente en el lugar donde me encuentro. Si digo el contenido seleccionado, digo horizontal, a aceptar. Ahora si vengo a un tamaño más pequeño, vemos que todas están así, vertical, llegando acá se encuentra en horizontal. Los subsiguientes otra vez vertical. Así que es muy fácil realizarlo desde este lugar. Voy a otra vez seleccionar para asegurarme de que me está entendiendo de que esta hoja es la que quiero modificar. Vengo a formato, orientación de la página, vertical, contenido seleccionado y aceptar. En este caso lo voy a hacer nuevamente acá. Ahora sí, ya se encuentra. Este era el contenido seleccionado y lo ha hecho. Podría, lo ha forzado acá, no me ha entendido muy bien. Voy a hacer una operación atrás. Nuevamente vengo, si no he seleccionado nada, voy a venir a formato, orientación, acá vertical. Ahora toda la hoja me lo ha hecho, no solamente el área que había seleccionado. Muy bien. Luego tendríamos aquí, si en caso estaríamos en tablas, teníamos una tabla por acá. Ahora vengo a formato, vengo a tabla y tendría un montón de opciones. Insertar fila arriba, insertar una fila debajo o una columna a la izquierda. Cualquier de estos es totalmente funcional. Por ejemplo, estamos en lunes, voy a poner ajustar, ahora sí.
Veamos, me he ubicado en la celda de lunes. Si vengo formato, tabla, insertar columna a la izquierda y vemos que a la izquierda de lunes me lo ha puesto. Y así sucesivamente a todos los lados puedo ponerlo. Y no solamente eso, sino también podría eliminar la fila entera horizontalmente, la columna que sería vertical, o eliminar toda la tabla, o distribuir filas o columnas. Entonces separarlas y, por ejemplo, digo distribuir, todas estarían al mismo, el mismo ancho. Muy bien. Luego, no solamente eso, de las imágenes también tendríamos, por aquí tendríamos una imagen como esta. Entonces dijimos que aquí hay unas opciones de imagen. Si vengo a formato, imagen, vemos que tendríamos también, muy similarmente, para recortar la imagen, reemplazar por otra imagen traído desde mi computadora, buscando en la web, desde mi nube, desde Google Fotos, mediante una URL, o sacar una fotografía y reemplazarlo a la que tenemos ahora. O más opciones de la imagen, que sería esta, opciones de imagen. Si digo recortar, ahora cuando lo redimensiono de esa forma, para el recorte no me está haciendo más pequeña la imagen, me está recortando solo un área. Y eso es lo que quiero, solo el recorte. No quiero hacerlo más pequeño, sino que me mantenga el tamaño, pero solamente una parte. Hago clic, en este caso, confirmando. Aquí en esta pequeña opción, recortar imagen, ya estaría. Muy bien. Y así, borrar formato, por ejemplo, esto del título, si lo selecciono, formato, borrar formato, nuevamente estaría como al principio. Básicamente eso sería esto en cuanto a bordes y líneas. Si selecciono, por ejemplo, eso, una imagen, bordes y líneas, puedo decir que tenga un borde de 24, vemos que es de 24 puntos alrededor de mi imagen, y también podría ser acá no solamente una línea continua, sino unos puntos. Muy bien. Entonces, como vemos, en formato nos va a dar muchísimas opciones. Por último, vamos a ver lo que serían las herramientas. No olvidemos que complementos simplemente sería aumentar más funcionalidades. Rara vez se utiliza, y al igual que en Microsoft Word, no utilizamos muchos complementos. El programa es bastante bueno y ayuda. Acá podríamos tener más o menos la documentación, ayuda sobre documentos de Google y muchas cosas más como el copyright, políticas de privacidad y todo ello. Lo que nos interesa ahora sería herramientas. De ortografía y gramática, por ejemplo, acá me dice verificación del mismo mientras voy escribiendo, muchas sugerencias tanto para ortografía como para gramática. Y podría ir agregando cada uno de los términos a un diccionario personal. Podría hacer el recuento de cuántas palabras tengo en todo mi documento. Si hago clic, aquí me dice, son 11 páginas, 906 palabras, 5.789 caracteres y caracteres sin espacios, 4.921. Y también acá puedo decir directamente aceptar o cancelar, pero vemos cómo hemos tenido información de la cantidad de contenido que tendríamos en nuestro documento. Luego, acá, aparte del mismo de recuento de palabras, revisiones y cambios sugeridos. Hago clic, acá no hay revisiones, enseguida vamos a ver esto de las revisiones. Luego tendríamos acá comparar dos documentos, si son iguales, cuál es la diferencia de un documento con otro. No tenemos un documento similar a esto, pero es muy fácil, por ejemplo, a este mismo documento. Voy a archivo y guardar una copia. Vamos a guardar acá una copia. Voy a crear una copia y digo acá documento 2. Y voy a decir aceptar. Acá tendría mi documento ya 2, la dúplica. Pero al documento 1 voy a hacer una simple variación acá. O podemos hacer varios cambios, en este caso al 2. Todo lo que habíamos colocado al último lo vamos a ir eliminando. Voy a ir seleccionando y solo me voy a quedar hasta acá, nada más. Lo voy a eliminar esto más. Solo me voy a quedar con el capítulo 1. Hasta aquí. Y también haciendo doble clic en la parte de pie de página,
Puedo eliminar, hago clic afuera, en el encabezado también lo elimino y luego hago clic afuera. Tengo un documento totalmente en limpio. Muy bien. Entonces, acá también esta imagen es bastante grande, me está generando un espacio considerable. Acá tendríamos. Y puedo alinear a la izquierda. Y este subtítulo mucho más abajo. Muy bien. Entonces, acá tendremos nuestro documento. De esa forma. Lo estamos ordenando un poco. Esto lo voy a eliminar. Acá. Muy bien. Tenemos un documento sumamente limpio. Eso también lo voy a eliminar. Muy bien. Ahora sí. Entonces, esto es muy similar al otro documento, pero este es el 2. Pero en el 1 todavía mantenemos todas esas modificaciones que hemos hecho. Entonces, podría hacer una comparación. Si vengo a la parte de herramientas acá y digo comparar dos documentos acá. Entonces, aquí estaremos explorando en este documento, en esta carpeta. Hago clic en mi Drive, acá en mis ejemplos, por ejemplo, tendría el documento 2, hago clic y digo abrir. Entonces va a comparar ahora el mismo, digo comparar, y va a ver cuáles son similares y cuáles son diferentes las cosas que tendríamos. Voy a decir abrir, acá ahora sí, me va indicando qué cosas son diferentes. Por ejemplo, el espacio, esto, las líneas de acá, el espacio, el otro documento, el 2, no tiene de la parte superior, lo habíamos eliminado la parte del encabezado y así sucesivamente. Todo lo marcado me está indicando efectivamente qué ha pasado en la parte derecha. Se ha borrado el formato de la sección, todo me ha comparado y me ha dado el resultado. Muy bien, voy a cerrarlo. El documento 2 tampoco lo necesitamos. A pesar de que el documento 2 todavía está mucho más limpio, voy a abrirlo. En mis ejemplos lo habíamos colocado. Y el documento 2. Muy bien. Esas serían las principales. Tendremos otras acá, por ejemplo, explorar. Lo mismo que acá abajo tendríamos explorar. Objetos que hemos vinculado. Otras imágenes. Un diccionario con las palabras que hemos utilizado. Traducción del documento si es necesario. O dictar por voz para que se escriba automáticamente, al igual que las preferencias y configuración de accesibilidad. Si digo a preferencias, usar comillas tipográficas y muchas cosas más. O sea, esas herramientas no las utilizamos frecuentemente, pues más está enfocado esto a transcripción de documentos mucho más limpios. Así que básicamente sería eso de las herramientas. Enseguida vamos a ver lo que sería esto de sugerencias. Vamos a ver ahora sugerencias. Es esta área en modo de sugerencias, lo cual simplemente nos dice, incluso sin necesidad de tener que ingresar al mismo, si voy en alguna parte, algo similar a lo que había pasado en lo que es los comentarios, similarmente acá tendríamos sugerir cambios. Hago clic y ahora me está diciendo que puedo acá generar o sugerir un cambio al respecto. Muy bien. Y para ver qué cosas podríamos hacer, aquí vengo a la parte de sugerencias. Entonces ya no se encuentra en la parte de edición, sino en la parte de sugerencias. Y todas las áreas donde habíamos establecido una sugerencia, pues se va a mostrar en este lugar. Como ya estamos en el área de sugerencias, entonces si escribo algo y digo eliminar esta parte. Como apreciamos, acá se ha puesto las sugerencias. Acá también podría poner esto debe ser otro título. Aquí esta imagen también podría escribirlo al pie del mismo o hacer otra aclaración o eliminar esto. Es muy similar a los comentarios. Entonces, posteriormente, cuando lo vean en la parte de sugerencias, me está diciendo las cosas que debería cambiar, acá como vemos. Esto no pertenece al documento como tal. Si vengo al modo edición, por ejemplo, sí me está mostrando estas opciones de sugerencias para poder cambiarlas.
pero como su nombre lo indica, o sea, simplemente es una sugerencia y podría aquí incluso hacer mención a otra persona con su cuenta, especialmente de Gmail. Una vez que alguien vea el documento, tipo corrección, se muestra acá en verde y todo lo demás, me dice que acepta la sugerencia o lo rechaza. Entonces si digo aceptar, ahí estaría. Voy a hacer una operación atrás. Si dice que rechaza la sugerencia, de todos modos lo elimina. Entonces, uno por uno es una especie de corrección o ayuda para una corrección de un documento. Entonces, voy eliminando todo aquello que considero innecesario. Ahí estaría. Primero tendré que corregir lógicamente por algo hay una sugerencia. Y puedo retornar a edición o en sugerencias para ver mucho más específico todo aquello que he ido marcando.